Desde la Biblioteca Central te queremos hablar acerca del uso ético de la información, digamos no al plagio académico, y en este tercer video hablaremos sobre cómo citar en norma APA. Comenzaremos por aclarar la diferencia entre los conceptos de cita y referencia bibliográfica. La cita es la transcripción parcial de un texto o un parafraseo acompañado de la mención de la fuente consultada, el apellido, año y página de la fuente. Te mostraremos el siguiente ejemplo que está integrado en la sintaxis del texto y posee el apellido del autor, el año y la numeración de la página del libro consultado. La referencia, por otra parte, es un conjunto de datos precisos que facilita la remisión a los autores y documentos en los que se basó nuestra investigación. Generalmente están ubicados al final del documento y también las conocemos comúnmente como bibliografía. Aquí podemos ver un ejemplo que además del apellido posee datos como las iniciales del nombre del autor, el año, el título de la publicación, editor o en caso de ser un libro digital, el enlace a su fuente. En el presente video nos enfocaremos en diferentes citas bibliográficas, comenzando por la cita destacada. Esta cita es textual conformada por más de 40 palabras, sin comilla ni cursiva, se escriben en un párrafo aparte con una sangría de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo y con los datos del autor, año y página de la fuente al comenzar o finalizar el texto. Por otro lado tenemos las citas integradas, aquellas citas textuales conformadas por menos de 40 palabras. Estas se escriben entre comillas, dentro de la sintaxis del texto y con los datos del autor, año y página de la fuente al comenzar o finalizar el texto. La tercera cita corresponde a la cita de parafraseo, aquellas citas donde expresamos las ideas de otros autores con nuestras propias palabras. Es decir, cuando realizamos un resumen de un pasaje, reorganizamos el orden de una oración o cambiamos algunas palabras, en estos casos también debemos acreditar la fuente consultada. Estas citas se escriben sin comillas y sin sangría doble, con los datos del autor al comenzar el texto y finalmente redactadas con nuestras propias palabras. En estos casos no es obligación incluir la numeración de la página, pero sí altamente recomendable. Por último tenemos las citas de citas, también conocidas como citas de segunda mano. Son aquellas que se presentan cuando se cita la cita de un autor. En estos casos siempre debemos citar las fuentes primarias. Por ejemplo, leyendo el libro A encontramos una cita del libro B. Debemos buscar esta información directamente en el libro B y citarlo. En aquellos casos que no logramos acceder a las fuentes primarias, debemos citar las fuentes secundarias, pero con moderación. Ahora te entregaremos algunos datos importantes a considerar. Existe una regla de autores en las citas APA. Esta regla nos menciona que en caso de citar un documento de dos autores, ambos se incluyen separando su apellido con una I si se redacta en español o con un ET si está redactado en inglés. En el caso de citar un documento de 3 o más autores, desde la primera vez que se citan se indica el apellido del primer autor seguido de un et al. El segundo caso con el cual nos podemos encontrar es que nuestro autor corresponde a una corporación o institución. En estos casos, si la organización no es conocida a nivel internacional, es recomendable nombrarla en su primera cita y desde la segunda cita ya podemos mencionar solo su acrónimo, como te lo mostramos en el ejemplo a continuación. También es necesario recordar que todas aquellas fuentes que fueron citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencia al final del documento. Como lo mostramos en ejemplos anteriores, las citas pueden ser narrativas cuando queremos destacar un autor. En estos casos nombramos al autor al comienzo de nuestro texto acompañado del año entre paréntesis. También pueden ser citas en paréntesis aquellas que destacan el texto del autor agregando al final entre paréntesis la cita que remite a la fuente. También tenemos las figuras de elaboración propia. En aquellos casos cuando agregamos una figura, tabla o gráfico de elaboración propia, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derecho a autor. Y por último mencionar las citas de una publicación del mismo año y autor. En estos casos debemos diferenciar la obra de un autor en las citas con una letra al costado del año, como por ejemplo lo podemos ver a continuación. Respecto a las obras de Einstein, agregamos en la primera obra citada al costado de 1934 la letra A y en la segunda obra citada el mismo año más la letra B. Si aún tienes alguna duda respecto a cómo citar en norma APA, escríbenos a referencia@ing.chile.cl. Recuerda que estamos para ayudarte.